Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Emanuel Hernández. Yo soy Business Development para Count, que es una compañía de Equifax, para todo lo que es Latinoamérica y Brasil. Y el día de hoy vengo a contarles acerca de la gestión de contracargos, en qué consiste todo este proceso y sobre todo cómo tratar de reducir las pérdidas por fraude ocasionadas por este proceso, ¿verdad? Y para poder entrar en materia y empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con el contracargo, lo primero es entender de entrada cuál es el journey digital que nuestros clientes experimentan dentro de los canales digitales, ¿verdad? Sobre todo en la parte de e-commerce. Y para entrar en este detalle, del lado derecho eh, está el primer paso, ¿verdad? Que son parte de los retos que nos encontramos durante todo el journey digital. Y uno de los retos más importantes es el famoso Account Takeover Protection, ¿verdad? O la protección contra el robo de credenciales, ¿verdad? Hablando de temas de fraude, este es uno de los tipos de fraude que ha tenido un mayor crecimiento en la región, hablando de Latinoamérica y Brasil en los últimos 3 años. Eh, Evidentemente disparado inicialmente por la pandemia, por el boom y el crecimiento de los canales digitales. Y en este caso, pues los defraudadores también, al igual que en los comercios hemos disfrutado de este gran boom, ellos también han aprovechado esta situación para ir implementando cada vez mejores y mejores herramientas alrededor de cómo cometer fraude en el ámbito digital. Y una de ellas, una de las más que han crecido más en los últimos tiempos, es el robo de credenciales. Y este paso para protegernos de ellos, evidentemente, tenemos que actuar desde el inicio del proceso, ¿no? Los procesos principales de estos pasos es la creación de cuenta y el login de cuenta. Es decir, este es el momento en el cual nosotros decidimos abrirle la puerta a nuestros clientes, ¿no? Qué tan rígidos somos con las políticas para poder permitirle a un cliente crear una cuenta en nuestro sitio y poder transaccionar dentro de ella. Hablando un poco más acerca del paso 2, ¿verdad? Viene el evento eh, principal que queremos proteger, sobre todo en la parte de e-commerce, y tiene que ver con proteger los pagos, ¿verdad? Parte de las actividades que suceden dentro de esta situación cuando un cliente ya está dentro de nuestro sitio con sus credenciales logueado, evidentemente puede ser adicionar un medio de pago nuevo al sitio, ¿verdad? Hacer algún cambio de información sensible dentro de la cuenta, utilizar o comprar tarjetas de regalo o gift cards, el abuso de los programas de lealtad que muchos de los comercios pueden implementar para premiar a sus clientes y evidentemente ya el evento mismo de generar una compra en línea, ¿verdad? Estos dos pasos que vemos en este proceso del journey digital los clasificamos dentro de lo que llamamos la preautorización, ¿verdad? Y el evento básico que define la autorización es precisamente cuando enviamos un pago a procesar, ¿verdad? Entonces, todos estos dos eventos, todo lo que está dentro de estos dos pasos, nosotros podemos utilizar herramientas de prevención de fraude, ¿verdad? Que están antes de mandar a procesar un pago. Sin embargo, ahí no termina el journey digital de un cliente. Una vez que un pago se manda a procesar, pasamos a todo lo que tiene que ver con el paso 3, que está a la derecha de la diapositiva, y que es referente a toda la administración del contracargo, ¿verdad? Aquí empieza un proceso grande que muchos de ustedes ya deben conocer. Son procesos largos, detallados, con muchas regulaciones que cumplir, inclusive a lo largo de los territorios de Latinoamérica y Brasil, esas regulaciones cambian de país a país. Entonces, es un proceso tedioso, no muy sencillo de administrar, ¿verdad? Y que lo que tendríamos que buscar en este espacio, evidentemente, sería, por un lado, detener pérdidas del contracargo. Estos procesos son procesos costosos, ¿verdad?
existe mucho proceso manual dentro de estos eventos, por lo cual es importante tratar de disminuir estos costos. En un segundo lugar, tratar de interceptar o deflectar las disputas, y con esto me refiero a tratar de ser preventivos para tomar medidas antes de que el contracargo se ejecute, ¿verdad? Siguiendo también, por ejemplo, con reembolsos en tiempo real, reducir y luchar contra el fraude amigable, hacer unos procesos y estrategias de representación de contracargo y evidentemente tratar de apoyarnos en plataformas tecnológicas que nos ayuden a mejorar este proceso, que nos ayuden a guiar el proceso de mejor manera y en términos generales administrar todo lo que tiene que ver con el contracargo de una manera óptima. Y todas estas acciones que podemos ejecutar están agrupadas, como comentaba antes, ya en la parte de la post-autorización, ¿no? Entonces, son dos grandes mundos en los cuales, afortunadamente, existen herramientas para poder luchar contra el contracargo, ¿vale? Las acciones para prevenir un contracargo comienzan desde el inicio del journey digital de los clientes. Con esto a lo que nos referimos, evidentemente, es que podemos ser preventivos para evitar estos eventos de contracargo en la mayor medida posible, ¿verdad? Para esto, una recomendación importante es que busquen herramientas o plataformas, ¿verdad? Que sean end-to-end, que tengan, que sean plataformas que puedan cubrir el fraude digital en estas tres fases que ahora mismo estamos describiendo, ¿verdad? Y para seguir avanzando, tenemos lo que nosotros hemos definido como el fraude digital en estos tres grandes grupos, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que es el fraude criminal, por otro lado tenemos el fraude amigable y en una tercera instancia tenemos todo aquello que son contracargos legítimos, ¿no? Entonces, vamos a ir abordando en esta presentación uno por uno y lo más importante, vamos a ir hablando un poco de qué acciones podemos tomar para prevenir y mejorar la administración del contracargo dependiendo de estas categorías. Y el primer reto que encontramos en la presentación es el fraude criminal, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquito de algunas métricas, ¿verdad? Que les voy a mostrar que hemos obtenido de algunas encuestas, ¿verdad? En diferentes territorios, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Sin embargo, estas métricas hemos visto que son generales y aplicables en general a todo el territorio, ¿no? Uno de los puntos más importantes que hemos visto que ha tenido un crecimiento grande dentro de la región es la utilización de la inteligencia artificial por parte de los defraudadores. Entonces, la tecnología innovadora que nosotros mismos utilizamos en el día a día para mejorar nuestros procesos como empresas, para mejorar nuestras ventas como e-commerce digital, nosotros que estamos envueltos en la parte de prevención de fraude, que utilizamos todas estas herramientas de inteligencia artificial y machine learning para protegernos contra el fraude, de esa misma manera, las bandas delictivas, las asociaciones fraudulentas, las utilizan para ir cambiando la manera en que realizan sus fraudes y que sea mucho más difícil detectarlos, ¿verdad? Para lograr su cometido. En estas cifras que vemos, que les muestro en esta diapositiva, por ejemplo, se ha demostrado que la utilización de la inteligencia artificial para hacer que haya robo de credenciales y poder hacer transacciones fraudulentas generan, ¿verdad? En esta gráfica lo podemos ver, que si el ticket promedio de los contracargos que encontramos es de $66, cuando hay un contracargo que está envuelto en fraude de robo de credenciales, usualmente el ticket promedio se vuelve $240. Entonces, no solo está creciendo el número de fraudes y de contracargos que están relacionados al fraude, sino el valor del mismo contracargo encontramos que son valores altos, no mucho más altos, por lo cual los costos del contracargo siguen y siguen aumentando. Encontramos tres tipos de fraude cometido con inteligencia artificial y el primero es el card testing. Muchos de ustedes ya lo conocen.
Consiste en que los estafadores generen bots empoderados por inteligencia artificial para hacer intentos rápidos de compras pequeñas dentro de los sitios, buscando probar toda la información robada que tienen de medios de pago, tarjetas de crédito, nombres de personas, y entender cuáles de ellas son exitosas para después utilizar esos datos que fueron exitosos en compras mucho más grandes y en sitios diferentes. Por otro lado, tenemos los bots para hackear. En este caso, los criminales generan robots para poder hackear sitios y poder robar credenciales de clientes, información sensible de los clientes, que después van a utilizar para poder entrar a los sitios, ¿verdad? Y ya sea hacer transacciones fraudulentas o inclusive robar más información sensible de los clientes. Y por último, está el phishing, que el phishing es el que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 2 años, ¿verdad? Pero en este caso en particular, ahora están haciendo phishing que está empoderado por inteligencia artificial, utilizando aplicativos como ChatGPT, por ejemplo, para que los correos electrónicos de phishing que se generan sean mucho más creíbles, tengan mucho más inteligencia y sean mucho más feasibles. Por ahí encontramos ya muchos correos de phishing que son fáciles de detectar. Vemos que las traducciones de los mensajes con los cuales están queriendo hacer fraude eh, están mal traducidos, ¿verdad? Entonces, por ahí es medio fácil de detectar, pero ahora los criminales están utilizando este tipo de tecnología para poder ser más precisos y más eficaces en su trabajo, ¿no? Dentro de las estadísticas que hemos recabado en el último año, el 85% de los líderes de ciberseguridad que fueron entrevistados en las encuestas afirman que los ataques de bots que han recibido tienen por detrás inteligencia artificial que los está empoderando, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de mantenerse protegido al día, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que, como dicen por ahí, hay que atacar el terror con terror, ¿verdad? Entonces, importante para luchar contra este tipo de fraudes y prevenir, ¿verdad? Que los defraudadores generen mucho más afectación a nuestros comercios, es utilizar herramientas, ¿verdad?, de prevención transaccional en tiempo real, ¿no? Una de las partes importantes para no afectar el negocio es que la experiencia del usuario tiene que ser buena en nuestros sitios. Entonces, hay que tener un balance entre la fricción que ponemos a nuestros clientes dentro de nuestros comercios, ¿verdad?, con el nivel de seguridad que estamos buscando para prevenir el fraude. Y este tipo de herramientas nos van a permitir hacer eso. Por un lado, tenemos que buscar herramientas que utilicen bases de datos globales y colaborativas para prevenir el fraude. Y esto es eh, salirnos de los modelos clásicos de prevención de fraude que aprenden con información únicamente de nuestro propio negocio y del comportamiento de nuestros clientes dentro de nuestro sitio, sino buscar herramientas que además estén retroalimentadas, ¿verdad? Y que nos ayuden a protegernos con información global, con comportamientos de clientes fraudulentos alrededor de todo el mundo. Los fraudes no nada más vienen de nuestros propios países, sino muchas veces vienen de afuera. Entonces, es muy importante que las plataformas antifraude cuenten con este tipo de características. En segundo lugar, evidentemente, tecnologías, apoyarnos de tecnologías para prevenir el fraude, como pueden ser las tecnologías biométricas, como pueden ser el device fingerprint, para analizar los dispositivos desde los cuales están haciéndose las transacciones dentro de nuestro comercio, y herramientas que puedan detectar y romper VPNs para conseguir entender realmente, tener una foto de ese dispositivo lo más fehaciente posible y, como decía anteriormente, poderlo comparar con bases de datos globales para entender si estos dispositivos han estado envueltos en fraudes anteriormente, ¿no? Otra característica importante, como ya decía, modelos de prevención de fraude estén empoderados también por inteligencia artificial y machine learning, que nos puedan mantener al día, ¿verdad? Modelos actualizados diariamente
con las nuevas formas o métodos que están utilizando los defraudadores para cometer los ilícitos. Flexibilidad de adaptación a reglas de negocio, esto es muy importante, ¿verdad? Queremos proteger nuestros negocios, pero también queremos fricción adaptativa para nuestros clientes. Es importante poder determinar cuándo es bueno o es necesario incrementar la fricción a los clientes para asegurarnos que es un cliente legítimo y cuándo necesitamos que nuestros clientes, al ver que es una transacción segura, puedan transaccionar dentro de nuestro sitio de manera normal y fluida, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones para tratar de prevenir, ayudarnos a prevenir todo lo que tiene que ver con fraude criminal. En un segundo reto nos encontramos con el fraude amigable y posiblemente este es uno de los más complicados para poder afrontar, ¿verdad? El fraude amigable en realidad es mucho más común de lo que parece, ¿verdad? Si nosotros preguntamos o hacemos un análisis sobre las razones por los cuales los clientes colocan o quieren disputar un contracargo, seguramente no va a coincidir con la realidad, ¿verdad? Muchas veces van a utilizar algunas razones por el cual están haciendo un contracargo que no es la real, ¿no? Y en las encuestas que hemos hecho, los consumidores atribuyen un 24% de los casos a transacciones no autorizadas, ¿verdad? Que me parece un número bastante razonable. Y esto tiene que ver con aquellas transacciones que realmente ellos no están reconociendo porque no las hicieron, ¿verdad? También encuentran otro 27% donde lo atribuyen a errores del comerciante. Es decir, hubo un error en la transacción, el comerciante cobró de más, no envió el bien que había comprado, ¿verdad? Y como el comerciante no les ha podido resolver su queja, lo que hacen es poner un contracargo con el banco, ¿verdad? Y por último, tenemos otro 44.5% de razones que tienen que ver con irresponsabilidad de los compradores en realidad. Entonces, hay muchas razones que se pueden atribuir a esto, las tenemos listadas del lado izquierdo y, por ejemplo, pueden ser que no recuerdan haber realizado la compra, ¿no? Que el artículo que ellos recibieron no era lo que esperaban, que ellos no se dieron cuenta que la compra era parte a lo mejor de un pago recurrente, ¿no? Pensaban que era un pago de one time y al final terminó siendo un pago mes a mes. Puede ser que ordenaron algo equivocado, se arrepintieron, que quieren cancelar alguna suscripción, pero lo olvidaron, ¿no? O que experimentaron un arrepentimiento de comprador, que pasa mucho, ¿no? En el momento, en una venta, hacen una compra y después entienden que compraron demasiado, que prefieren no haberla hecho y simple y sencillamente se echan para atrás. Y por último, realmente una participación intencional para hacer un fraude en comprar tener algún bien y recibirlo por gratis, ¿no? Entonces, si se fijan todas estas razones, es muy complicado. Me parece que es uno de los fraudes más complicados de atacar, pero afortunadamente tenemos distintas acciones que podemos tomar en esta parte. La primera, evidentemente, mejorar nuestra estrategia de atención al cliente. Si nosotros tenemos dentro de nuestros comercios una buena estrategia para atender a reclamos de los clientes, muy seguramente vamos a estar pudiendo resolver este tipo de inconformidades con los clientes antes de que decidan ir con el banco a poner un reclamo. En otras palabras, muy seguramente nosotros como comercios va a ser más fácil que puedan resolver y más efectivo y rápido la problemática o un reclamo de un cliente que el mismo banco, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la flexión del contracargo. Existen algunas soluciones, ¿verdad?, para prevenir los contracargos que están diseñados específicamente para detener este tipo de fraude amigable. Y este tipo de aplicaciones lo que hacen es compartir mucha más información con los bancos emisores
acerca de las transacciones que se realizaron dentro de su comercio. ¿Y esto qué es lo que permite? Que cuando un reclamo llega a un banco emisor, ese banco emisor y la gente que está atendiendo el reclamo pueda tener mucha más información acerca de la transacción, como el detalle del producto, la información de entrega, ¿verdad? La evidencia de la entrega del producto, algún historial de compras adicional que haya hecho dentro del sitio, sobre todo para clientes recurrentes, qué artículos estaban dentro del carrito de compras en el momento de la transacción. Toda esta información va a ayudar en gran medida a que un cliente que está queriendo hacer un contracargo amigable desista de continuar con el proceso, sabiendo que el banco emisor tiene todos los elementos para poder demostrar que esa fue una transacción legítima hecha por el cliente. Otro tipo de acción que podemos hacer es utilizar las alertas preventivas y reembolso de recargos en tiempo real, ¿verdad? Existen también herramientas y servicios de alertas tempranas de las marcas, de las tarjetas, ¿verdad? Que lo que ofrecen a los comercios es poder enviarles alertas cuando un cliente está poniendo un reclamo en un banco emisor, de manera que cuando se inicie el proceso del contracargo, ellos pueden tener en línea un aviso previo de que un contracargo viene en proceso y ahí tener la posibilidad de poder definir ese contracargo en ese momento, ya sea decidiendo reembolsar esa transacción en ese momento o contactar a sus clientes, ¿verdad? Para tratar de resolver esa disputa por parte del equipo de atención a clientes, o sencillamente querer ahí sí tomar la decisión de avanzar y editar una contracarga, ¿no? Con esto podemos hacer, es importante para poder bajar los umbrales de contracargo que tenemos los comercios con las marcas. Ustedes ya saben que hay umbrales definidos por las marcas. Cuando el contracargo crece y llega a esos umbrales o los supera, las mismas marcas pudieran inclusive dejar de transaccionar sus compras, ¿verdad? Entonces es importante, es una herramienta muy eficaz, porque permite inclusive en muchos casos, si los reclamos se hicieron de manera temprana, poder inclusive parar el paso de un bien, ¿verdad? Poder hacer el reembolso y evitar todas las multas tarifas de contracargo a las cuales se hace acreedor del comercio cuando un contracargo firme llega, ¿no? Y al final, evidentemente, la posibilidad de responder al fraude y recuperar esos ingresos, ¿no? Herramientas para administrar el contracargo de manera adecuada, buenas estrategias para hacerlo, les va a permitir mejorar sus tasas de gane cuando está presentando una disputa para contracargo, ¿verdad? Entonces, estas son las posibilidades que tienen para poder proteger en este punto el contracargo. Y por último, tenemos el reto número 3, ¿verdad? Que es la administración tal cual y la disciplina de los contracargos. En este punto, como comentaba anteriormente, nosotros podríamos decidir, inclusive, cuando hay un contracargo que queremos disparar, ya sea por el valor del contracargo, ya sea porque tenemos toda la información y las pruebas que nos van a ayudar a poder ganar esta disputa. Entramos a todo este proceso, ¿verdad? De poder pelear los contracargos. Y la gestión del contracargo en realidad, como ustedes saben, es una tarea muy desafiante, ¿verdad? Tenemos distintas razones por ello, pero una de las principales es que tenemos un proceso manual envuelto dentro de estos procesos de contracargo. Estos son procesos que consumen mucho tiempo, que requieren tener equipos grandes, ¿verdad? Con muchos recursos para poder pelear, analizar uno a uno todos los contracargos que estamos teniendo y recabar todas las pruebas que se requieren, todos los formatos que son necesarios para poder presentar una disputa de contracargo. En un segundo lugar, tenemos el reto de tener procesos y datos segmentados. Es decir, para cada una de todas estas fases que estamos contando ahora, muchos
tenemos herramientas separadas para administrar pedacitos de cada uno de todos estos procesos, lo cual hace muy engorroso, ¿verdad? El poder tener la información en un solo lugar y tener al alcance de la mano toda la información que se requiere. Dentro de estos procesos hay mucho tiempo que las empresas dedican a poder consultar, extraer y recabar toda la información necesaria para armar el expediente de disputa. Y por último, otra de las problemáticas importantes son las reglas y los procesos confusos. Como les comentaba anteriormente, inclusive de país a país, las regulaciones para luchar contra el contracargo y los procesos del contracargo cambian, son muy detalladas, por lo cual a menudo es complicado entender el proceso al 100%, ¿verdad? Y los mismos diseños de nuestras estrategias para defendernos contra el contracargo son estrategias complejas que tienen muchas variantes, por lo cual se vuelve de nuevo un trabajo muy complicado, tedioso y muchas veces inclusive complicado de medir, ¿verdad? Tanto el resultado de los esfuerzos que hacemos para luchar contra el contracargo, ¿verdad? Como inclusive las puras métricas o costos asociados que vienen al estar ejecutando estos procesos. Dentro de las encuestas que hemos realizado, el 94% de los trabajadores que se dedican o que participan en estos procesos para disputar contracargo afirman que la gran mayoría de las tareas que realizan les consume muchísimo tiempo y son tareas muy repetitivas. Entonces, con estas problemáticas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones y qué medidas podemos tomar para tratar de eficientar todos estos procesos? Por un lado, tratar de recaer en herramientas que sean end-to-end. Como comentaba al inicio, una de las partes importantes cuando ustedes estén buscando herramientas que les ayuden a pelear contra el fraude y en consecuencia a administrar el contracargo, tendría que ser aplicaciones que puedan estar y que ofrezcan soluciones alrededor de todas estas actividades del journey digital del cliente. Esto seguramente les va a ayudar a tener información centralizada y bases de datos comunicadas entre sí, ¿no? Muchos tendrán esta problemática de tener cierta información capturadas en Excel, otra parte de la información estará en bases de datos, tener múltiples aplicativos, servidores, diferentes plataformas actuando en distintas partes del proceso y que se vuelve complicado y caro comunicar entre ellas y productos también que se encuentren inclusive en la nube, ¿no? Otra de las digamos, de los retos que tenemos en esta parte y que podemos tener acciones para mejorar es aumentar la automatización. Este tipo de herramientas para administrar el contracargo nos va a permitir todas estas tareas repetitivas que los trabajadores dicen tener en todo este proceso, podemos automatizarlas para reducir todo el esfuerzo, ¿no? Dentro de las encuestas, los mismos trabajadores nos dicen que cuando han aplicado proyectos para poder automatizar la gestión del contracargo, encuentran que el tiempo para poder definir un contracargo o resolver un contracargo se disminuye en un 84%. Y esto evidentemente nos va a representar ahorros en personal, ahorros en tecnología, ahorros en pagos o rentas de aplicaciones, etcétera. Parte de los números que hemos recabado, 67% de los trabajadores encuestados nos dicen que el tener herramientas de automatización los hace a ellos mismos ser más productivos. El 58% nos dice que la automatización les ayuda a ahorrar tiempo en todos los proyectos y el 65% nos dice que inclusive el tener herramientas automatizadas les hace disminuir el estrés de trabajo. Entonces, encontramos realmente muchos beneficios en poder tener este tipo de herramientas que permitan concentrar la información
que permitan establecer un patrón y unas estrategias muy bien definidas para poder pelear contra el contracargo y automatizar los procesos que van a permitir tener ahorros, ahorros en toda esta parte del proceso, tanto en plataformas como en recursos humanos. Y bueno, hasta acá con mi presentación. De nuevo, les quiero agradecer mucho la atención por haberme escuchado en esta presentación. En esta diapositiva yo les dejo mis datos. Una vez más, yo soy Emanuel Hernández Rosete, Business Development Latam para Account. Y aquí abajo les dejo mi correo electrónico. Como ven, el proceso para defender el contracargo es un proceso largo y tedioso, pero no están solos. Existen herramientas en el mercado y cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacerme, ahí está mi correo electrónico, me pueden contactar. Y hasta acá con la presentación, una vez más, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.